Listo, bueno, muy buenos días a los colegas que se conectaron el día de hoy y nos acompañan en esta conferencia de prensa especial. Como les mencionaba, les agradezco tener los micrófonos silenciados y las cámaras apagadas. El día de hoy nos acompaña para la conferencia la doctora Josette Rojas, Bogante Rojas, Josette Bogante Rojas, de la sección clínica médico-forense del Departamento de Medicina Legal del OIJ, quien nos va a hacer una exposición y nos va a hablar sobre los efectos que causan el abuso o consumo de droga en el cuerpo humano. Como lo hemos hecho en otras conferencias, vamos a iniciar con la exposición de la doctora y posteriormente, cuando finaliza la exposición, con mucho gusto les damos la palabra, me van pidiendo la palabra, me levantan la manita para darle la palabra para que hagan sus consultas. También, como les he mencionado en otras conferencias, la doctora no se puede referir a casos específicos, debido a que en muchos casos puede que esté en investigación, ¿verdad? Entonces, ella les va a hacer la exposición y posteriormente vamos al periodo de preguntas. Yo voy a apagar mi micrófono y mi cámara también para que les quede la imagen de ella. Y primeramente, doctora, muchas gracias, muy buenos días y muchas gracias por la anuencia en colaborarnos con esta conferencia y con este tema tan importante, ¿verdad? Como es el consumo o los efectos que causa en el cuerpo del ser humano el consumo de drogas. Muy buenos días, doctora. Podemos dar inicio con la conferencia. Bueno, muy buenos días, don Marco. Muchas gracias. Buenos días a todos los participantes. Como dijo don Marco, pues el día de hoy voy a hablarles un poco generalidades y tocar el tema de lo que son las famosas drogas o sustancias de abuso y la repercusión del consumo de estas a nivel del organismo. Antes de dar inicio propiamente a hablar específicamente de cada droga, quiero comentarles que cualquier sustancia que pueda ser autoadministrada o que uno la consuma se le conoce como una droga. Entonces, cuando nosotros hablamos de drogas de abuso, se le da un tipo de definición diferente, digamos de forma generalizada, para lograr comprender mejor qué es una sustancia de abuso. Entonces, aquella sustancia de abuso es la cual se autoadministra por la persona, no está recomendada ni prescrita por ningún, digamos, médico o un ente farmacéutico, y se usa con fines hedonistas, posteriormente con otros fines también que luego voy a explicar. Como decía, autoadministrada y que produce efectos a nivel del sistema nervioso central, que se conocen como efectos psicoactivos. Entonces, ¿qué son esos efectos que produce este tipo de drogas, que ahora sí vamos a llamarlas, una vez introducido el tema, vamos a llamar drogas de abuso? Entonces, este tipo de drogas de abuso son diferentes a fármacos, por ejemplo, un acetaminofén o un corticosteroide, porque ellos trabajan en otras partes del organismo. Las drogas de abuso de las que estamos hablando trabajan a nivel del sistema nervioso central. A la hora de trabajar ahí, van a producir alteración posterior a su consumo a nivel de lo que es la cognición, que es como la capacidad intelectual, el comportamiento, la percepción, que es la forma de ver o interactuar con el medio ambiente, la forma de alteraciones a nivel de la memoria, muy importante, alteraciones a nivel psíquicas. Entonces, esta sustancia, una vez consumida, puede tener estos efectos a nivel del sistema nervioso central. En este caso, podemos encontrar posterior a un consumo de una droga de abuso, tanto alteraciones agudas, que significan que están relacionadas con un consumo reciente de drogas de abuso, y también podemos encontrar manifestaciones de forma crónica, que es por aquel consumo instaurado de forma crónica y repetitiva del usuario. Ese tema es de relevancia y de salud pública. Posterior a la conformación de la Organización de las Naciones Unidas, posterior a la Segunda Guerra Mundial, fue que se comenzó a dar un
Perdón, doctora, se le silenció el micrófono. ¿Ya me escuchan? Ahí sí, es que no sé por Disculpe, qué no sé se qué le pasó. silenció el micrófono. Se silenció solito. Podemos Disculpe. continuar. No sé, me quedé como muy atrás. No. De la Segunda Guerra Mundial. A ver. Bueno, entonces, a raíz de la instauración de la Organización de las Naciones Unidas, se dio un mayor control sobre las drogas de abuso. Se crearon unas convenciones en las cuales varios países están inscritos y tienen que respetar este estatuto de la convención. Y se creó una junta de fiscalización internacional de estupefacientes. Entonces, Costa Rica forma parte de los convenios internacionales en cuanto a lo que es la legislación de drogas de abuso, ¿no? Entonces, la última convención creo que fue en el año 2015, no estoy segura, pero si fue antes de la pandemia, en la cual ellos lo que hacen es estudiar qué tipo de sustancias entran a ser fiscalizadas y qué tipo de sustancias salen de ser fiscalizadas y qué tipo de sustancias incluso se mantienen fiscalizadas. Entonces, no solo son, por ejemplo, estupefacientes, que se conoce como aquel tipo de droga de abuso que tiene una gran capacidad de producir adicción, sino que otro tipo de sustancias psicotrópicas, por ejemplo, inductoras del sueño, tranquilizantes, que han tenido mucha relevancia en cuanto al abuso por los usuarios. Entonces, en este momento, estas comisiones lo que hacen es decir, bueno, esta sustancia de abuso o esta sustancia que inicialmente era un inductor del sueño, por ejemplo, la zopiclona, ahorita vemos que se ha dado un abuso a nivel de la sociedad, por lo cual la vamos a fiscalizar, la vamos a introducir en estos convenios y ahora sí entra a ser institucionalizada y regulada por, digamos que en Costa Rica, el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense, pero por, digamos, los diferentes ministerios o entidades de salud de los países que forman parte de esta fiscalización del control de drogas de abuso. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a las estadísticas, las principales sustancias de abuso en la actualidad en Costa Rica siguen siendo las similares, sigue siendo, que no voy a hablar de esto, el alcohol, el tabaco, la marihuana. Pero en cuanto a drogas de abuso, las principales que se consumen en Costa Rica es, en primer lugar, la marihuana, la cocaína en sus dos formas de abuso, por ejemplo, lo que es el clorhidrato de cocaína, que es la cocaína como se conoce, granuladita, o el famoso crack. Esas son las dos formas en las cuales se consume cocaína en Costa Rica. Opioides, sin embargo, su incautación es baja y su consumo realmente es bajo, opioides de manera ilegal. Y las famosas drogas de diseño, principalmente las que se han dado más incautaciones en el territorio costarricense, es el éxtasis o MDMA. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre cada droga de abuso. La famosa marihuana, que es la que más se consume tanto en adultos como en personas jóvenes y la conocemos como este tipo de droga inductora que nos abre las puertas, sobre todo en los jóvenes, adolescentes, al consumo de otro tipo de sustancias aún más duras. En la clasificación de peligrosidad de las drogas de abuso, que me gusta, para mí es de las más importantes, es cuando hablamos de peligrosidad de una sustancia, es la capacidad de producir efectos dañinos a nivel del organismo con su consumo, queremos decir en este caso la toxicidad de la droga, y también la capacidad de producir una dependencia. Entonces, en cuanto a peligrosidad, en primer lugar, en las drogas de uso a nivel mundial se establecen los opioides y los opioides, que son derivados de la planta del opio. En segundo lugar, los barbitúricos son medicamentos, realmente es lo que se maneja a nivel médico, y el alcohol que tanto conocemos y está legalizado.
En tercer lugar, se encuentran las sustancias estimuladoras del sistema nervioso central. En cuanto a peligrosidad, en este caso, son la cocaína y las anfetaminas. Y en cuarto lugar de peligrosidad encontramos los derivados del cannabis, de la cannabis. En cuanto a la clasificación de drogas de abuso por su impacto a nivel del sistema nervioso central, tenemos tres grandes grupos. Las depresoras del sistema nervioso central, que lo deprimen. En este caso estamos hablando del el gran grupo que se llama opioides. Viene también a entrar aquí otros tipos de medicamentos, o sea, estamos hablando de fármacos de uso médico, tranquilizantes, barbitúricos, por ejemplo. Encontramos el otro gran grupo que son estimulantes del sistema nervioso central, que se llaman estimulantes mayores y estimulantes menores. Los estimulantes mayores son las grandes conocidas drogas de abuso derivados de las anfetaminas y la cocaína. Y estimulantes menores, que son sustancias de abuso, yo le diría este nombre, porque es el tabaco, la cafeína, entonces esos son, no dejan de ser estimulantes, incluso el té verde, pero son estimulantes menores y en esto yo prefiero manejar el nombre de sustancias. ¿Okay? Y el otro que se llama perturbadoras, que son las que producen alteración a nivel de la percepción, de lo que vemos, de lo que tocamos, de lo que escuchamos. Aquí viene la famosa marihuana, los efectos de la marihuana y el LSD. Con respecto a la marihuana, bueno, todos sabemos que es una planta de la que mayor se extrae y de la que mayor se trabaja es de la famosa cannabis sativa, la cual tiene varios metabolitos a la hora de consumir la marihuana. Ella hace una digestión, pasa por un proceso de metabolismo en el organismo y su principal metabolito activo y el encargado de las manifestaciones psicoactivas es el tetrahidrocannabidiol, en mucho menor cantidad y realmente no se ha asociado francamente a una alteración psicoactiva, sino que trabaja a otros niveles, por ejemplo, el cannabidiol, que es lo que se conoce actualmente y es el metabolito que se extrae en lo que se llama actualmente como marihuana medicinal o derivado del cáñamo. Entonces hay que hacer esa diferencia. Está la droga, que es ilegal, su cultivo, su transporte, su venta, que es la cannabis sativa, lo que se conoce como marihuana, y el tipo de planta de la cual se está extrayendo el metabolito cannabidiol con fines medicinales. Okay, entonces vamos a hablar propiamente de la marihuana, que es la que tiene un estatuto de ilegalidad. De todas, realmente es la más inocua, pero no deja de ser peligroso su consumo. Principalmente radica, lo considero yo así, en la apertura, en el consumo a nivel de adolescentes y la apertura a consumir otro tipo de sustancias, o a perderle el miedo, como nosotros decimos. Entonces, la marihuana puede producirme tanto efectos agudos, que es un estado de intoxicación transitoria en el organismo, que me va a producir alteraciones a niveles de conductuales, de percepción, cognitivos, pero es de forma transitoria. La marihuana se puede consumir principalmente fumada. La gente también usa la marihuana como infusión, como un tipo de té. Se puede usar la marihuana, la usan para cocinar, para hacer pasteles, por ejemplo. Raro, pero sí se ha dado y se encuentra documentado marihuana que la han mezclado con ciertos tipos de adulterantes y se ha usado de forma intravenosa, pero es rarísimo. Realmente aquí en Costa Rica eso no es un uso que se le da. Y de forma de consumo de su resina, que es el conocido como hashish, que es el que tiene más, digamos que impacto a nivel de alteraciones psicotrópicas. Entonces, la marihuana cuando se consume de forma reciente, nosotros que vamos a encontrar lo que conocemos como una ebriedad marihuánica.
Entonces, tienen las conjuntivas o los ojos rojos, las pupilas se pueden encontrar dilatadas, el usuario puede presentar tos. Es muy importante que entiendan que el consumo de marihuana siempre, en menor o mayor grado, va a producir una alteración de la sensopercepción. Alteración de la sensopercepción, que es decir, de lo que nosotros podemos mirar en cuanto al tiempo y calcular el tiempo y el espacio, alteración de los colores, alteración de los sonidos, alteran lo que es la conducción de vehículos, por ejemplo. No se puede calcular bien la parte motora, eso es el consumo, digamos, reciente. Crea también mucha tolerancia, entonces rápidamente pasan los efectos para un usador de forma, digamos, habitual de lo que es la marihuana. De forma crónica podemos encontrar varios hallazgos que a veces son un poco inespecíficos. Por ejemplo, esas manchas de color amarillento en lo que es los dientes, las mucosas, las encías, esas manchas amarillentas en los pulpejos de los dedos. Ya podemos encontrar como un tipo de alteración, tal vez de presión, tal vez alteración de la memoria o de la atención de la persona que la consume de forma crónica. Algún tipo de tos crónica, puede exacerbar enfermedades como el asma. Bueno, básicamente eso es en cuanto a la marihuana. No existe y no se documenta una dosis letal realmente. Y sí crea bastante tolerancia, entonces pues esto hace que aumente lo que es el consumo y la cantidad de droga y la frecuencia de la droga, o consumen de forma ocasional y no crea ese tipo de dependencia que nosotros conocemos la marihuana realmente. En cuanto a la cocaína, bueno, esto es una droga que se conoce también como droga dura. Cuando hablamos de una droga dura, es esa droga que puede tener gran capacidad de efectos nocivos en el organismo, de llevar a la muerte, de llevar a una intoxicación y también de crear un tipo de dependencia rápida. Entonces, la cocaína en Costa Rica se consume en dos formas, que es el famoso clorhidrato de cocaína y el crack. Estos son digamos que la síntesis de la cocaína tiene 4 etapas, entonces estas son una de las formas de consumo de una de las 4 etapas. En cuanto al clorhidrato de cocaína, esa se usa básicamente inhalada. También se puede colocar en cigarrillos y se puede usar fumada. ¿Qué es una cocaína? La cocaína es un estimulante del sistema nervioso central. Nos produce un estado de hipervigilia en el consumo agudo. La gente que consume cocaína inicialmente va a tener una pérdida del apetito, pérdida del cansancio, pérdida de la fatiga, se activa todos los sistemas de vigilancia del cuerpo, tiene una sensación de euforia, da mayor sensación de seguridad a sí mismo, pero también da irritabilidad, da ansiedad, da agresividad, cuesta y tiene mucha afectación lo que es sobre el control de impulsos, y entonces puede esto tender a cometer algún tipo de delitos con más facilidad que, por ejemplo, el consumo de marihuana. Produce también una alteración fisiológica, quiere decir en el organismo, que es aumento de la presión arterial, elevadísimo, aumento de la frecuencia cardíaca, alteraciones del ritmo del corazón, que esto es la principal causa que nos pueda llevar a la muerte en casos de consumo o intoxicación, por ejemplo, con cocaína. Y alteraciones, por ejemplo, a nivel cerebral, en el cual podemos tener hemorragias cerebrales, sobre todo porque produce un daño a nivel de lo que son los vasos del cerebro, vasos del corazón.
En los consumidores crónicos, pues lo mismo, crean una gran habituación al consumo de cocaína. Entonces necesitan usualmente de dosis mayores para lograr el efecto deseado y para lograr o evitar lo que se llama disforia, que son el efecto negativo, que es esa sensación de querer más droga, de enfermarse, de esa compulsión por consumir más, que se da muy asociado, por ejemplo, al crack en estos casos. El consumidor crónico los podemos encontrar muy deteriorado de salud. Para ellos el consumo de la cocaína o el crack se convierte indispensable en su vida, digamos, en primera instancia, antes que otro tipo de actividades. Son personas adelgazadas, con mal aseo personal. Igual, por el consumo de todo tipo de sustancias se les encuentra con alteraciones de memoria, alteraciones de la atención, pueden encontrar manchas, sobre todo por crack, manchas de color amarillento también en los pulpejos, en los dientes. Usualmente esa mancha es más marcada que con el consumo de marihuana. Si es de una forma esnifada, o quiere decir inhalada, y se da de una forma muy crónica y muy constante, podemos incluso ver afectaciones a nivel de lo que es el tabique nasal. El tabique nasal se adelgaza, se daña el cartílago, llega incluso a perforarse, y no solo el tabique, sino que también puede perforarse el paladar. Entonces, más que todo, eso son manifestaciones de tipo crónico del consumo de cocaína. En cuanto al consumo del éxtasis, el éxtasis es una sustancia que se le conoce como droga de diseño y del tipo anfetamínico, o sea, de un derivado de la anfetamina. Existen cualquier variedad de drogas de diseño. En este caso vamos a hablar de la más frecuente de incautación en Costa Rica, que es el éxtasis o MDMA. Esta, igual que la cocaína, produce una gran activación a nivel del sistema nervioso central. También nos va a producir como esa hipervigilancia. La diferencia con el éxtasis es que esta droga produce un tipo de alteraciones más a nivel de afectivo, hay mayor empatía, la persona se encuentra más dispuesta a hablar de sus problemas, tiene una mayor introspección, digamos que sus factores de defensa se encuentran bajos, por lo cual es más elocuente. Y se usó médicamente en los años 70, estaba muy asociada a lo que es psicoterapia. Pero como toda sustancia de abuso, pues también puede producir efectos de sobredosis que inclusive pueden llevar a la muerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se consume de una forma aguda? Por ejemplo, el éxtasis. Tienen alteración a nivel de la rigidez de los músculos. El éxtasis produce muchísimo aumento de la temperatura del cuerpo, mucho más que, por ejemplo, el uso de cocaína. Esta hipertermia, que se llama, puede llegar a producir una deshidratación importante en quien la está usando, a producir una alteración de los electrolitos y llevar inclusive a una insuficiencia renal y muerte. Da muchas alteraciones cardíacas, muchas alteraciones del ritmo del corazón, que eso es la causa de muerte súbita. Que son las principales causas, por ejemplo, que puede llevar a la muerte el consumo de éxtasis. Un consumo reciente también puede producir mareos, náuseas, edema cerebral, convulsiones, coma. Se ha establecido no solo que es producto propiamente del fármaco, por decirlo así, o sea, de la droga, sino que las drogas de diseño vienen sumamente adulteradas. Entonces, a veces ese tipo de respuestas tan nocivas no solo puede ser por la droga en sí, sino por las sustancias que la acompañaron, que no se conocen, incluso pueden hacer un tipo de reacción de alergia y empeorar el cuadro de intoxicación, porque puede hacer digamos, una conjunción entre sustancias, ya sea que la sustancia que viene adulterada puede producir un estímulo a nivel del sistema nervioso central, igual que, por ejemplo, el éxtasis. El éxtasis no está tan asociado con un síndrome de dependencia, con un consumo crónico.
físicamente no se encuentran mayores hallazgos sobre un consumo crónico de éxtasis. Más que todo, los hallazgos que podemos nosotros encontrar por un consumo crónico son de tipo en la esfera psíquica, también alteración de la atención, depresión, pérdida del apetito, alteración del estado de alerta en ese momento, porque ya es de forma crónica, mucho compromiso a nivel de lo que es la memoria. Y no se establece, por ejemplo, lo que es una dosis letal. ¿Qué me refiero con esto? Que con una sola pastilla de éxtasis puede llevar a la muerte. No sabemos, por lo que les expliqué antes, si viene muy adulterada la sustancia o en las condiciones en que se consumió, si era un ambiente muy cerrado, muy caliente, en el cual se dio muchísima hipotermia y hipertermia. La hipertermia llevó a un marcado deshidratación, alteración del ritmo cardíaco, pero inclusive con una sola dosis de éxtasis puede llevarse a la muerte. Usualmente las pastillas o cápsulas de éxtasis contienen de unos 50 a 80 miligramos y ya los efectos tóxicos de este tipo de pastillas se pueden encontrar a partir de los 100 miligramos, pero la dosis letal, como dije, no es dependiente de la cantidad, sino que con una sola podemos encontrar consecuencias fatales. Obviamente en nuestro país las principales muertes asociadas al consumo de drogas están relacionadas con la cocaína y con los opioides, por ejemplo, y últimamente se han encontrado algunas muertes relacionadas con un tipo de opioide sintético que se conoce como fentanilo, que es de uso médico anestésico. No es tanto ni es tan frecuente, ni siquiera en la práctica de nosotros como médicos legales, encontrar personas que sean adictas a la heroína. Desconozco la circulación actual de lo que es la heroína, que es un derivado del opio, en Costa Rica, pero por mi experiencia en casos de psicotrópicos realmente no encontramos casos. La mayoría de lo que vemos aquí consumen sustancias como marihuana, como cocaína, como crack y algunos tipos de drogas de diseño, en especial lo que es el éxtasis. Yo creo que ya como que en general hablé un poquito de las principales y podemos tal vez pasar a la parte de preguntas. Bien, doctora, muchísimas gracias por la amplia explicación. Ahora, los que tengan alguna consulta me pueden levantar la manita y yo les doy la palabra para que le hagan las consultas a la doctora. Bien, le damos la palabra a Alejandra Portugués de La Teja. Adelante, Alejandra, con sus consultas. Hola, doctora, mucho gusto. Mi nombre es Alejandra Portugués de La Teja. Doctora, consumir alguna de estas, cocaína, marihuana, alguna de estas drogas puede llevar a cometer un delito, como que uno pierda la noción y no sé, perderse por completo. ¿Qué es lo mínimo que puede cometer una persona que ha consumido esto y si puede, pues, llegar a cometer hasta un homicidio? Gracias. Sí, bueno, sí, Alejandra. Recuerde, el consumo de drogas de abuso es un problema de salud pública por sus grandes consecuencias a nivel social, legales y jurídicas. Entonces, las sustancias de abuso, eso depende mucho del tipo que se consume, están asociadas con una mayor delictogénesis, que quiere decir comisión del delito. Y esto está muy de la mano asociado con lo que es el tipo de droga y la dependencia. Más sin embargo, existen sustancias que con un único consumo nos pueden producir tal alteración del sistema de la conciencia o necesidad de buscar la droga para evitar como esos efectos negativos que sí nos van a hacer propensos a la comisión de delitos. Desde un punto de vista como un simple delito, accidente de tránsito, que se pueden dar con muchísima mayor frecuencia por el consumo inclusive de una sustancia de las de menor peligrosidad como la marihuana, hasta sustancias como por ejemplo la cocaína o el éxtasis, que son estimulantes
y nos llevan a tal grado de ansiedad e irritabilidad que nos hace mucho más vulnerables y susceptibles a comisión de delitos, inclusive un homicidio. Hasta drogas que son tan perturbadoras en cuanto a la percepción de la droga, que más bien nos ponen en riesgo la vida a nosotros en el aspecto de que vemos el mundo diferente, tenemos un contacto diferente con el medio ambiente y podemos ver cosas que no existen y vulnerarnos a nosotros a incluso fallecer por cuestión del consumo de este tipo de sustancias. Entonces, sí, efectivamente está muy relacionada con la comisión de delitos. Gracias, doctora Alejandra. ¿Nos indica si tiene alguna otra consulta? No, Marquito, de momento no, cualquier cosa la aviso. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, doctora. Me pedía la palabra también don Hugo Solano, pero no sé, creo que ya bajo la mano. Don Hugo, ¿nos indica si tiene alguna consulta o si procedemos con otro colega? Si me hace el favor, saludos a la doctora y saludos a los estimables colegas. Quería preguntarles, en nuestro país pues se hacen muchos operativos de control de alcohol en carretera. Es muy difícil pensar en que puedan hacerse operativos para controlar este otro tipo de drogas. Es que debería de hacerse, si usted me lo pregunta a mí como una opinión muy propia y muy mía. A la hora de, digamos, de ocurrir incidentes de tránsito, accidentes de tránsito, en los cuales usted cree o el que atiende este tipo de incidente piensa que puede haber una alteración del estado de la percepción, etcétera, por consumo de algún tipo de sustancia, el alcohol es una sustancia de abuso, al igual que las drogas de abuso. Debería de lograrse hacer una tipificación tanto de alcohol que produce una alteración a nivel psicotrópico, igual que las drogas de abuso. El alcohol viene a comportarse como un tipo de droga de abuso y está dentro de una droga de abuso. Entonces debería de lograr hacerse un escrutinio de drogas de abuso y de alcohol. Perfecto. Don Hugo, ¿nos indica si tiene alguna otra consulta? Si me hace el favor, nada más y para concluir sería de mi parte, hay un perfil específico para cada uno de estos tipos de droga que mencionó la doctora, de consumidor. Bueno, en general hay cosas que nos pueden hacer pensar más que, por ejemplo, hallazgos clínicos que nos sugieren que este paciente puede ser un consumidor de opioides, que el opioide produce mucha constricción a nivel de la pupila chiquitita, pequeña, puntiforme, o otro tipo de sustancias que más bien producen una pupila grande. No existe un perfil específico. Le voy a decir por qué. Porque todas estas son sustancias psicotrópicas, inclusive el alcohol. Entonces, a la hora de ser sustancias psicotrópicas, van a alterar a nivel del sistema nervioso central de una u otra forma, pero producen alteraciones del comportamiento, producen alteraciones del afecto, cognitivas, de memoria, etcétera, y no existe como un perfil específico para cada una, sino ciertos signos o hallazgos clínicos que nosotros ya con nuestros años de experiencia y conocimiento nos pueden sugerir que podría estar consumiendo este tipo o este otro tipo de droga. En mi experiencia, usualmente los pacientes llegan sin ningún tipo de sintomatología, en muchos casos vienen por otro tipo de causas. Yo me doy cuenta que han consumido alguna sustancia psicotrópica y la mayoría siempre es marihuana porque observo las pupilas y las veo dilatadas, o sea, grandes. Entonces, a la hora de yo pues observar eso, le pregunto al paciente si consume algún tipo de sustancia. Y usualmente, la mayoría, en mi caso, están asociadas al consumo de marihuana, pero no existe un perfil específico para cada una. Listo, muchas gracias, doctora. Don Hugo, muchas gracias. Le damos la palabra a don Gonzalo Corea. Don Gonzalo, adelante con sus consultas. Don Gonzalo, ¿nos escucha? Por ahí tiene la manita levantada. Ok, mientras don Gonzalo tiene que solucionar algún aspecto de audio, o nos pueden hacer la consulta también por el chat y yo se los hago a la doctora. Le damos la palabra a María Paula. Adelante, María Paula. Hola, buenos días, muchas gracias. Doctora, soy Paula Córdoba de La Nación.
Quería consultarle, hace un ratito usted mencionó, me parece que era con la marihuana o no recuerdo cuál droga, que habían visto algunos casos de conducción bajo los efectos de las drogas. ¿Han realizado algún estudio sobre este tema o han visto como qué efectos generan propiamente en la conducción cuando se utilizan drogas? Bueno, en Costa Rica no tengo conocimiento de estudios que se haya hecho, por ejemplo, por parte de nuestro departamento en cuanto a tipo, digamos, de delitos asociados al consumo de drogas, precisamente porque cuando llegan al hospital, no en todos los casos, sino en una cantidad mínima, se está haciendo escrutinio de drogas de abuso. Entonces, no tengo conocimiento de algún estudio que se haya hecho, pero sí. Por ejemplo, como yo le expliqué antes, la marihuana produce mucha alteración de la percepción de lo que vemos, de los sonidos, de los colores, de la coordinación motora y del cálculo espacio-tiempo. Entonces, el que consume marihuana y está bajo una intoxicación aguda, quiere decir reciente, va a tener alteraciones, ya sea en menor o menor grado en esta escala, mayor o menor grado en esta escala, pero eso puede llevarlo, por ejemplo, a sufrir accidentes de tránsito precisamente porque no tiene todas sus capacidades y sus sentidos de una forma que una persona no lo haya consumido, como para explicarlo un poquito mejor. Gracias, doctora María Paula. ¿Nos indica si tiene alguna otra consulta? Sí, dos consultas más. También, bueno, no sé si hay registro de si alguna otra droga, aparte de la marihuana, me imagino que sí, tal vez puede provocar igual efectos en la conducción. Y también usted mencionó algo sobre las muertes por fentanilo. ¿Estas qué tan frecuentes son o como cuántos casos más o menos se reportan? Realmente, drogas, todas las drogas que me alteran la sensopercepción, que quiere decir el sentido y el contacto con el medio ambiente, me pueden hacer más susceptible o vulnerable a producir un accidente o ser víctima de un accidente. Y la principal de todas, y no estoy hablando de marihuana ni cocaína, es el alcohol. Es la principal en Costa Rica. La cocaína también, si la cocaína a mí, el consumo a mí, digamos, como usador o abusador de esa sustancia, de acuerdo a la cantidad que consumí o el tipo de cocaína o mi estado emocional de base, me puede producir inclusive alucinaciones. Entonces, imagínense yo bajo el consumo de cocaína alucinando detrás de un volante. Igual un opioide que produce una sedación profunda, entonces me puedo quedar dormida. O incluso alucinaciones. El LSD produce muchísima alteración de la percepción, una alteración tremenda, que eso es prácticamente incompatible el consumo de LSD con incluso hacer otro tipo de actividades porque las alucinaciones son exageradas. Y el éxtasis también produce mucha alteración de la percepción. Entonces, todas estas están asociadas a poder producir algún tipo de accidente o un tipo de delito de ese tipo, por ejemplo, incidente o accidente de tráfico. ¿Cuál era la otra pregunta? Disculpe. Sí, usted mencionó también que habían encontrado algunos casos de muertes por fentanilo, entonces quería saber qué tan frecuente es esto y como cuántos casos más o menos son. Dirás que no manejo esa cifra de las muertes por fentanilo. Hemos tenido a lo largo de los años muertes por fentanilo. El fentanilo es un derivado sintético del opio, ¿verdad? Con uso única y exclusivamente a nivel anestésico, a nivel médico, sumamente controlado porque el fentanilo es una sustancia que es 150 veces más potente que la heroína. ¿Qué significa eso? Que con dosis mínimas puede llevar a la muerte por una depresión respiratoria. Hemos tenido casos incluso relacionados con médicos, mayormente relacionados con especialistas en anestesia. Pero no le puedo dar esa cifra porque no la manejo, esa cifra está en patología forense y yo ahorita sí que no la manejo, pero sí existe la cifra y hubo un estudio que hizo el doctor Michael Vargas hace unos años en el cual se salía documentada las estadísticas de muerte por fentanilo, pero eran muy pocas. Gracias. Perfecto, muchas gracias, María Paula.
Don Gonzalo Corea tenía una consulta, bueno, no sé si la va a realizar, y si no, pasamos con Angie Ospino. Adelante, Angie, con sus consultas. Hola, Angie, ¿puede proceder con sus consultas? Ok, mientras Angie nos indica si va a hacer alguna consulta, le damos la palabra a Roger Soto de Noticias La Garita. Adelante, Roger. Buenos días, saludos. Muchas gracias por esa información tan importante. Buenos días. Mi consulta es, ¿existe alguna prueba casera para poder detectar si un adolescente en la familia está consumiendo drogas? Esto es Existen, como información a los padres de familia. existen pruebas que se compran en las farmacias. No le podría decir yo qué farmacia la maneja, pero sí existen pruebas caseras que el screening se hace en orina. Y las pruebas de hecho caseras, dependiendo, detectan derivados de las anfetaminas, derivados de los opioides, derivados de cocaína, del cannabis. Y hay un escrutinio hasta de 10 drogas de uso dependiendo de la prueba que se esté comprando. Y sí, efectivamente existen en las farmacias y son en orina. Y son fáciles de aplicar. Muchas gracias, doctora. Gracias, Roger. Nos indica si tiene otra consulta, pasamos con otro colega. Gracias, solamente, gracias. Gracias a usted. Antes voy a hacer una consultita acá que tengo en el chat de Betania Artavia. Ella nos consulta cómo una persona podría notar que consumió una droga sin darse cuenta y sin su consentimiento, perdón. Por ejemplo, en bebidas o alimentos en fiestas, y qué puede hacer para contrarrestar este efecto de manera inmediata, o si se puede. Sí, es muy buena pregunta. Realmente uno se conoce, entonces uno sabe, digamos, si uno es consumidor ocasional o habitual, por ejemplo, de alcohol, uno sabe cómo responde a por ejemplo, un trago de alcohol. Si usted la persona consumidora en ese momento, digamos, toma, no sé, agua, alcohol, alguna sustancia que puede enmascararnos el sabor de alguna droga que hayan depositado y comienza a sentir, por ejemplo, ansiedad, palpitaciones, mareo, letargo, confusión. Definitivamente hay que sospechar que se nos ha administrado alguna sustancia porque usualmente no respondemos de esa manera a la hora de consumir, por ejemplo, alcohol, que es como la sustancia de uso más comúnmente ilegal en Costa Rica. Que si me pregunta cómo lo puedo contrarrestar, no le podría explicar porque no sabemos la sustancia que se le consumió. Lo ideal es que busque atención médica, se aleje de las zonas de peligro. Si hay personas que no son de su confianza, aléjese de ese ambiente inmediatamente, busque ayuda de alguien de confianza, vaya a un hospital porque no sabemos su cuerpo cómo va a responder a eso. No tenemos ni idea de la sustancia que le aplicaron. Hemos encontrado, sobre todo en mi experiencia, que lo que más se utiliza para drogar a las personas con fines, por ejemplo, de robo, inclusive con fines de delitos sexuales, de comisión de algún tipo de delito sexual, o inclusive secuestro, es el uso de benzodiazepinas. Benzodiazepinas que son, digamos que, depresores del sistema nervioso central que trabajan como tranquilizantes y pueden producir un sueño muy profundo y, dependiendo de la benzodiazepina administrada, una amnesia tremenda, no se acuerdan absolutamente de nada. Entonces, la gente que está del otro lado, que es la que comete el delito, ya está como muy empapado en el asunto, increíble, pero cierto. Y la mayoría de los casos que ya yo he recibido con el examen de laboratorio en mano son benzodiazepinas. Perfecto, muchas gracias, doctora. Angie Ospino nos indica si ya tiene audio, porque ella me escribe por acá que... Ok, vamos a ver. Ya tengo la consulta por acá por el chat.
Vamos con la consulta que está acá en el chat. Dice Angie Espino de CR Hoy. Vamos a ver, mi consulta es, ¿cuáles son las cifras en el país de las muertes asociadas al abuso de estas drogas? No sé si la doctora maneja ese dato, si no, habría que... Qué pena, es que yo trabajo en la sección, el departamento, en la sección clínica médico-forense, que vemos casos de infracción, la mayoría de infracción a la ley de psicotrópicos o comisión de delitos o asociados al consumo de sustancias, pero en personas vivas. No estoy en la parte del departamento, en la parte de patología forense, no manejo esa cifra realmente. Ok, no, perfecto. Y también ella pregunta que si tienen cifras igualmente asociadas de esos abusos asociados en accidentes de tránsito, esto ayuda a los efectos sensopercepción mencionada por la doctora. No, desconozco si existe un estudio ahorita de la ocurrencia de accidentes de tránsito en relación con el consumo, por ejemplo, de drogas de abuso. Creo, pero no estoy segura, que fue un tema de tesis de un residente de medicina legal, pero no estoy segura y no conozco, por ejemplo, yo no he hecho ningún estudio a ese nivel y no conozco si existen, por ejemplo, en el Departamento de Medicina Legal, en este momento, estudios en relación a eso. Perfecto, muchas gracias, doctora. Muchas gracias a Andy también. Don Gonzalo Correa nos pone por acá, ¿toda droga tiene efectos progresivos en el consumo? No, no toda droga. Existen drogas que se usan de forma recreativa, existen drogas que se usan de forma ocasional. Esto depende mucho del tipo de droga y del consumo o la frecuencia del tipo de droga. Entonces, si es un consumo ocasional o con una droga que realmente es de una peligrosidad más baja, como por ejemplo la marihuana, no tiene por qué encontrarse, digamos, efectos a nivel crónico. Muy perfecto, doctora. Déjeme ver nada más por acá, a ver si tengo alguna otra en el chat. Vamos a ver. En el chat no tenemos más consultas. Vamos a ver en un segundito. Ok, vamos a ver, creo que tengo una manita levantada por acá. Le damos la palabra, bueno, si Angie no tiene ninguna otra consulta, le agradecería que me baje la manita ahí para no enredarme un poco. Y le damos la palabra a don Hugo Solano. Adelante, don Hugo. Gracias. Sobre daños irreversibles en el sistema nervioso, en neuronas, se han detectado y para pues advertir también al consumidor que puede padecer a futuro. Por supuesto, inclusive como les comenté previamente, una droga de peligrosidad baja como la marihuana puede producir daños de forma crónica a nivel del sistema nervioso central. Sobre todo su consumo en adolescentes es realmente de mucho cuidado porque produce lo que se conoce como un síndrome motivacional, que es una sensación de pérdida del gusto por las cosas, un estado de depresivo, una apatía, o sea, es lo que más está relacionado, por ejemplo, el consumo de marihuana en adolescentes. Sí podemos ver alteraciones a nivel de demencia con un consumo crónico muy prolongado en el tiempo de unas cantidades muy aumentadas de algún tipo de sustancia de abuso, inclusive la marihuana, cómo produce lentificación en el pensamiento, en el procesamiento de información y en la ejecución diaria y la resolución de problemas, por ejemplo. Y de cuadros demenciales, inclusive asociados a algo tan inocuo, lo voy a decir así, porque realmente en cuanto a peligrosidad es de las menos peligrosas, como por ejemplo la marihuana, que puede incluso de forma crónica estar produciendo cuadros demenciales y ya de una amnesia con difícilmente resolución. Perfecto, muchas gracias, doctora. Hugo, no sé si tiene alguna otra consulta. No, muchas gracias. Es que también entendía que a nivel de neuronas, pues había algunas drogas que podían afectar muy, muy fuertemente. Sí, precisamente cuando yo hablo, digamos, de encontrar demencia es porque tenemos un daño a nivel neuronal.
Entonces ya ese daño a nivel neuronal se va a manifestar clínicamente como un cuadro demencial, por ejemplo. Entonces sí, muy asociado. La que más se relaciona con eso es el alcohol. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, don Hugo. Bueno, veo que ya no tengo ninguna otra manita levantada por acá, ni consultas en el chat. Nada más dejen ver en el otro chat del teléfono si tengo alguna, para no quedarnos sin contestar alguna. Ok, perfecto, ¿no? Ya no tengo más consultas por acá. Vamos a ver en este chat. Perfecto. Acá, listo. Bueno, de esta manera les damos las gracias a los colegas que se conectaron a esta conferencia y les agradecemos como siempre les indico, las publicaciones que puedan hacer relacionadas al tema, ya que son temas que nosotros siempre tratamos de brindarles y que también son temas que tratamos de informar para que se informe a la población y para prevenir muchas otras consecuencias con respecto en cuanto a este tema, lo que es el consumo de las drogas de abuso. Le damos las gracias a la doctora Josette Bogantes por la exposición y por tan amplia, abarcar tan ampliamente este tema y por la anuencia a colaborarnos el día de hoy con la conferencia. Muchas gracias, doctora, y tengan todos muy buenos días. Nada más les voy a decir que cuando finalice la grabación, en cuanto me aparezca, les remito el link por YouTube. Doctora, muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego.